Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana por fin vamos a salir en miércoles. Aplausos. Vamos a hablar de una novela de un autor que yo nunca había leído, que es Leonardo Padura, que es... a mi mamá le gusta muchísimo ese autor, entonces tenemos muchos libros de él, desde El hombre que amaba a los perros. Y a mí ya me lo habían recomendado mucho y la verdad es que pues no lo había leído. Voy a hablar de la novela, sí, pero antes les quiero decir por qué lo leí y por qué decidí leer esa novela, que es Herejes. Ahora que me fui de viaje, tuvimos la fortuna y la dicha y la gracia y la suerte de ir al Museo del Prado en Madrid, y aparte de las obras permanentes, había en la parte nueva una exposición temporal de tres de los más grandes maestros de un periodo muy importante de la historia de la pintura, que es Velázquez, Vermeer y Rembrandt. Un español y dos holandeses. Rembrandt es como, digo, casi todos, ¿no? Pero Rembrandt su vida es así como, bueno, probablemente si viviera ahora tendría SNI y tendría muchas cosas que en esa época no tenía. Entonces, bueno, su vida es una verdadera tragedia, pero sus pinturas son una cosa realmente hermosa, y su obra más famosa es La Ronda de la Noche, que originalmente no se llamaba La Ronda de la Noche, se llamaba de otra manera, y no se la pagaron porque, según los burgueses, no obedeció o no siguió las normas de quien había pagado más tenía que estar al frente. Pero bueno, ellos no sabían de perspectiva ni sabían de nada más que de dinero. Pero eso es otra historia. El punto es que vimos varios cuadros de él, entre ellos uno de su hijo Titus, que está vestido de monje, y muchos. Y entonces, sentadas platicando, mi mamá me dijo, ay, pues hay una obra muy padre, muy bonita, de Leonardo Padura, que habla sobre un cuadro de Rembrandt, entre otras cosas. Cuando lleguemos a casa, la lees. Y sí, así fue. Todo este preludio es como... Lo que siempre he tratado de expresar aquí es, las cosas se te van poniendo por delante, el arte, la literatura, todo de repente te cae como del cielo y tú nada más tienes que tomarlo o seguirlo o darle una continuidad, pero el camino está ahí puesto. Entonces, bueno, Herejes, Leonardo Padura. Es una historia compleja, me gustó mucho. Hubo algo al final que dije, es demasiada coincidencia, un poco como lo que me pasó con El Palacio de la Luna de Paul Auster, pero después de reflexionarlo dije, bueno... El autor normalmente nunca a menos que sea un mal autor, nunca nos cuenta nada porque sí. Siempre hay una razón por la cual nos esté contando lo que sea que nos esté contando, y más en este tipo de historias que es un poco policíaca. Esta historia está dividida en tres tiempos. Es siglo XX, siglo XVI, XVII y siglo XXI. Empezamos con la primera historia, la historia que nos va a dar, digamos, el pie, que es una historia un poco ecléctica porque es la historia de un niño. Cuando empieza la novela es un niño que se llama Daniel Kaminsky, que es un niño judío que viene huyendo del nazismo desde Cracovia. Luego su familia subió de Cracovia a Berlín, y luego de Berlín el papá, vendiendo casi todo, lo manda a La Habana, Cuba, con su hermano, que es su tío Pepe Cartera, porque se dedica a hacer carteras de piel y zapatos. Y la familia se queda en Berlín porque no pueden salir todos, porque estamos hablando de cuando el nazismo está en pleno ascenso. Entonces, pues el niño llega a La Habana y está esperando a que lleguen sus papás con su hermana. Y bueno, sí llegan en un barco que es... Eso es un dato que, por ejemplo, yo desconocía, a pesar de que hemos hablado mucho de la Segunda Guerra Mundial aquí, que llegó un barco, el San Luis, cargado de judíos que venían huyendo del Holocausto. Y traían nada más, casi lo que traían puesto era lo único que tenían. Pero la familia Kaminsky trae algo más. Trae algo que creen que los va a salvar. Y digo creen porque, eso sí se los puedo adelantar, no sirve de nada, no los salva. Llegan a La Habana, ni siquiera pueden bajar, el buque se queda ahí, porque eso, hablando de corrupción y de muchas cosas, hay muchos intereses. Entonces pues no basta con que hayan comprado un pasaje. Pasan muchas cosas, el punto es que su familia no baja, ni siquiera los puede ver. Los ve y es tal su emoción que ni siquiera les puede decir nada, y es la última vez que los vuelve a ver, porque por presiones internacionales y por muchas cosas, pues en La Habana no reciben a todos esos judíos. Luego supuestamente los van a recibir en Estados Unidos, y pues los aliados, antes de ser los aliados, pues no, ¿verdad? Entonces tampoco los reciben en Estados Unidos. Luego suben a Canadá y tampoco en Canadá. Terminan regresando a Europa, algunos se quedan en los Países Bajos, otros regresan a Cracovia, y al final
Lo que pasa específicamente con la familia Kaminsky es que regresan a Cracovia y se mueren en Auschwitz sus papás. Y de su hermana nunca sabe qué pasó con ella. Así de trágico. Ahora, ¿qué es ese tesoro que traía la familia? Bueno, ese tesoro es un cuadro del maestro Rembrandt. Es un cuadro que ha pertenecido a la familia desde 1600. Y esta es una historia toda enredada, toda un poco kafkiana, que viene desde los judíos sefardíes que salen de España. Y hay un judío que por alguna razón desconocida termina vendiéndole el cuadro o casi regalándoselo al abuelo del abuelo del abuelo de los Kaminsky en Cracovia. Y por eso ese cuadro es tan valioso y está como en la familia por siempre, hasta el ascenso del nazismo. Todo esto valga para decir que ellos creían que ese cuadro, que traían sus certificados de ser original, les iba a dar como una seguridad, un salvoconducto al llegar a La Habana y iban a poder ser felices. Y pues no. Pero años después resulta que ese cuadro, que supuestamente tuvo que haber regresado con la familia en el barco, está en una subasta en Londres en 2007. ¿Cómo es que un cuadro que pasó todos esos periplos termina siendo subastado en Londres bajo millones? Ahí entramos al siglo XXI en el tiempo. Yo creo que todos los que son fans de Padura saben de ese personaje. Creo que hasta hay una serie que no voy a ver. El personaje Mario Conde, que es una especie de Philip Marlowe, Sam Spade, esos personajes. Llega el hijo de Daniel Kaminsky, que se llama Elias Kaminsky, que es pintor, y le cuenta todo esto que yo les acabo de contar a ustedes, entre otras cosas. Y él es el que le dice, bueno, el cuadro está siendo subastado en este momento en Londres, pero yo quiero entender, quiero saber, porque además hay algo que pasa de repente en el inter de los tiempos. El padre tiene que salir prácticamente huyendo de La Habana antes de la Revolución Cubana. ¿Por qué? ¿De qué huye o qué pasó? Todo eso nos lo va contando. Todo eso se aclara, todo eso, todas las dudas que van surgiendo desde el principio y hasta el final todavía te quedas, quizás no sean dudas, sino con preguntas. Y eso es lo padre porque vamos a volver a leerla. Siempre eso pasa. Y a la mitad de estas dos historias que se juntan, del pasado y el presente, hay una historia que es más pasado todavía, que ocurre en Ámsterdam en 1600 y algo, que es la historia del modelo del cuadro de Rembrandt, porque ese cuadro es un cuadro muy peculiar, porque es un cuadro que representa a Cristo, pero es un Cristo judío, el retrato. Entonces pues es una doble herejía, ¿no? Entonces esa parte, ese como salto en el tiempo, es muy bonito, muy triste por otras razones también, pero es la vida de un muchacho que es judío y lo que quiere es pintar. Y vive frente al maestro, a Rembrandt. Y todo el tiempo lo está espiando, nada más quiere verlo salir. Es un poco como lo que hacía Charlie Parker con Stravinsky. Nada más iba y tocaba su puerta porque nada más quería que saliera para verlo de lejos, nada más. Hasta que finalmente se atreve y bueno, pasan muchas cosas. Al final resulta que ese chico que quiere ser pintor, aspirante a pintor, es el modelo de Rembrandt para el cuadro famoso. Pasan muchas cosas. Creo que tienen que leerlo para irlas descubriendo. No quiero arruinar el final o las sorpresas o lo que sea. Pero hubo muchos momentos que a mí me recordaron a otras historias, a otros personajes. En particular, el personaje de Daniel Kaminsky, que es el padre de Elías, me recordó mucho a Santiago Zavala, de Conversación en la Catedral, por muchas razones. A mí me lo recordó en mi lectura personal. Y su tío también me recordó un poco al tío Clodomiro. Hubo otras cosas que me recordaron a otra obra que se llama Juan Cristóbal, de Roman Roland. La parte sobre todo de Rembrandt pues fue muy bonito. Quizás eso me gustó más porque justo acababa de ver cuadros suyos y acababa de leer que su hijo, el retrato de su hijo, y bueno, él siempre quiso que su hijo viviera más que él, y pues no, su hijo se muere a los 27 años. O sea, todo es una tragedia en la vida de Rembrandt, todo es una tragedia en la vida de todos los personajes, pero al final la vida sigue y está ahí. Y bueno, el título es muy peculiar, muy importante, porque al final es como si todos fuéramos herejes, hasta los lectores. De hecho, el libro empieza con la definición de hereje. O sea, me gustó mucho. Hubo cosas que, insisto, fue como, es demasiada coincidencia, no puede ser. Pero creo que lo salva, no es nada forzado. Quizás si lo vuelvo a leer descubra otras cosas. Y
pues nada, simplemente lean a Leonardo Padura. Es como la última parte de donde sale el personaje de Mario Conde, creo, porque repito, yo no había leído nada de él. Y creo que fue un buen inicio. Y está en Tusquets, búsquenla. Vean los cuadros de Rembrandt, es así. Tendríamos que hablar en un solo video sobre él, no lo vamos a hacer porque si no vamos a acabar. Simplemente les digo que la lean, que sigan leyéndolo, yo voy a hacer lo mismo y vamos a seguir este camino que me dejó el viaje, voy a seguir las migajas y voy a compartirlo con ustedes. Y suscríbanse en el botón que está aquí abajo, denle like al video. Nos vemos la próxima semana.